Bien, antes de ir con el gobernador, quiero hacer un repaso de lo que está pasando en el Congreso con nuestro colega Gonzalo Asís. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Joaquín? Muy buenas noches. Bien. Bueno, fue la verdad que un día muy caliente, muy caliente. Una sesión que estuvo convocada a las 2 de la tarde, pero que llamativamente, en cuanto a la temática, no empezó hasta las 7:15. Sí. Así como escucha, hubo 5 horas con 44 oradores con cuestiones de privilegio. Que pedía, además, Gonzalo, escúchame, Gonzalo, Sí. lo que yo escuché era que casi todos decían lo mismo, ¿eh? Es decir, pedían el levantamiento de la sesión por la violencia que había afuera. Casi todos fueron 44 discursos para decir lo mismo. Exactamente. Y 2 o 3 votaciones en contra. La única diferencia... Sí. Era así. Exacto, la única diferencia, como usted contaba recién, es 3 momentos en los cuales se sometió a votación, levantemos la sesión, la gran mayoría dijo que no, y una vez un diputado de la Cámpora, Marcos Clery, ofreció una votación para que una comisión de diputados baje a la calle para terciar un poco en los incidentes entre las fuerzas de seguridad y, no digo los manifestantes, porque había mucha gente que estaba en paz, sino los agresivos, ¿no? Los que estaban generando los incidentes. Bueno, después de mucho tiempo, Joaquín, arrancó la sesión, 5 horas y cuarto después. Usted me dice, bueno, ¿arrancó en paz? Yo creo que la respuesta es no, y mucho que ver con esta respuesta, Joaquín, tiene que ver la diputada María Emilia Soria. Es la hija del fallecido gobernador de la provincia de Río Negro, el gringo Soria, quien en un momento dijo que los gobernadores que habían sellado este acuerdo político con el presidente eran las prostitutas de Macri. Así arrancó la sesión, Joaquín, con ese nivel de agresividad, y le diría que de a poquito fue bajando. Hubo 90 oradores anotados de movida, veremos si esto cambia. Son 5 minutos por cada uno, 450 minutos, un montón, y después los cierres, es 1 hora y cuarto más. Decime, dicho esto, Joaquín, las posiciones son claras, son muy claras. Sí, sí lo escucho. Gonzalo, ¿cómo están los números? ¿Tenés alguna idea de cómo están los números ahora? Si en este momento fuera la votación final. Bueno, mire, a grosso modo, Cambiemos tiene 107 voluntades. Habría que sumar 25 de 35 integrantes totales del PJ Federal, Argentina Federal. Hay 10 que van a votar en contra, ya lo dijeron, pero 25 van a votar a favor. Ahí ya tiene de movida como mínimo 132 votos. Para el quórum, que se requieren 129, se van a sumar 3 del bloque de Lustó, con lo cual, si no hay modificaciones y si el cuerpo les da, pues esto va a ser a las 4 de la mañana, habría 135 para el quórum y como mínimo 132 votando a favor. Insisto, son 25 diputados que responden políticamente a los gobernadores y que después de la reunión que hubo en la mañana de hoy garantizaron acompañar este proyecto, con lo cual, si no hay un sobresalto, Joaquín, esta ley de modificación del sistema de actualización de las jubilaciones va a correr buena suerte y después continúa la sesión. Le cuento que no es el único tema. Después viene la correlativa. ¿Vio como en la facultad que uno tiene que aprobar una materia para aprobar la otra? Bueno, la correlativa es la reforma tributaria que en teoría, si no se modifica, se va a tratar después de las 4 de la mañana. Bueno, pero supongo que también podrá haber un cuarto intermedio, ¿no? Porque también los diputados tienen que descansar, comer. Mire, acá las cosas no son como en el Parlamento británico, o yendo más cerca, como en el Parlamento chileno, donde se corta a las 10 de la noche y se continúa al día siguiente. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nadie llamó al cuarto intermedio, pero como usted bien dice, probablemente alguien le imparta un poco de racionalidad y entender que los diputados con 20 horas de sueño no pueden sesionar y esto continúe mañana por la tarde. Te agradezco mucho, Gonzalo. Que tengas buenas noches. Igualmente para usted. Bien, como le decía, estoy con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Gobernador, la primera pregunta que quiero hacerle es si usted cree que esta ley debe aprobarse. Sí. Primero, debe aprobarse porque la Argentina no puede estar sometida, digamos, parto desde lo adjetivo, pero con el día de hoy pasó a ser algo sustantivo. Nosotros los argentinos no podemos estar supeditados a la extorsión de minorías violentas que plantean la imposibilidad del funcionamiento de uno de los poderes del Estado. O sea, más allá de las bondades o no de la ley, que se pretenda impedir que uno de los poderes del Estado, que aparentemente llegó a un consenso producto de distintos tipos de negociaciones políticas, como corresponde, para alcanzar el número de la ley, que eso sea impedido por una minoría superviolenta, es algo que es inadmisible. Uno de los
preconceptos básicos del Estado de Derecho es que el monopolio del uso de la fuerza tiene que tenerle el Estado. No puede, lo que hoy veíamos, parecía ciencia ficción, o sea, el relato de quién tenía la calle, había horas en las cuales los manifestantes, entre comillas, violentos, tenían el manejo de la calle, después volvía la policía, se reforzaba, después, o sea, ese tipo de cosas no se pueden vivir en un Estado de Derecho. Nosotros no nos podemos acostumbrar a que eso sea normal. Entonces, más allá, después se discuta la ley, las cuestiones formales, para eso los legisladores que discutan toda la hora que tienen que discutir. Pero me parece que lo que no se puede transar es en que la institucionalidad y la democracia está tutelada por grupos violentos que resuelven cuándo se sesiona y cuándo no. Eso le iba a preguntar, gobernador. ¿Usted cree que un sistema democrático que está funcionando, ustedes dialogan con el gobierno le hace concesiones, a veces sí, a veces no, ustedes le piden cosas al gobierno, un Congreso que está funcionando, un Poder Judicial que está funcionando, digamos, ese sistema democrático tolera que, o como pasó hoy, que durante 4 horas, y esto está, digo 4 horas porque es lo que aceptó el secretario de Seguridad de la capital, durante 4 horas la policía no hizo nada y esta banda de violentos, que no eran tampoco toda la manifestación, al contrario, la mayoritaria manifestación que tenía derecho a criticar, se retiró cuando vio a los violentos. ¿Usted cree que esta democracia puede funcionar con este sistema así? Esta democracia debe funcionar y nosotros, aquellos que creemos en el sistema institucional, debemos de fortalecer la posición institucional de los gobiernos de turno, sea este o sea quien sea, para que no compartan el uso de la fuerza con gente que se arroga para sí la representación, que no representan a nadie al final del camino. Entonces, el grave problema que nosotros tenemos es hasta qué punto yo valoro la tolerancia, todo eso. Pero, ¿cómo le explicamos a los familiares de esos casi 80 policías que están heridos, a la gente que ha perdido los pocos ahorros que tenía en un comercio, en un vehículo que utilizan para transportar mercadería o lo que sea? O sea, ¿quién se hace cargo de eso? O sea, la Argentina lo que necesita es empezar a transformarse en un país normal. Y después discutábamos, no hay ninguna ley que se vote con quórum legal y con discusión legal que justifique este tipo de violencia, bajo ningún aspecto. El gobernador, ¿ustedes se sintieron coaccionados, como decía, hoy escuché a alguien ahí en el debate que decía que los gobernadores habían sido coaccionados por el gobierno de Macri? Eso responde a una lógica autoritaria que casi tenemos todos los argentinos, de no aceptar que alguien piense diferente. Hablemos puntualmente del tema de la ley. Fue pacíficamente admitido que el problema que había con esta ley, igual que en las 3 últimas veces, en las últimas 3 décadas que se hizo modificaciones, en donde pierden esencialmente los jubilados, es en el empalme entre un sistema y otro. En el proyecto inicial, los que soportaban el empalme eran los propios jubilados. A través de la propuesta que se hizo y que se aceptó del bono de compensación en ese empalme, es neutro el impacto a corto plazo respecto de la reforma. Eso está demostrado y asumido por los propios legisladores en el Congreso. Luego de aquí en adelante, la discusión de 2 fórmulas es, en definitiva, en un país como la Argentina, con el track record que tenemos en términos tanto de recaudación como de inflación, nadie puede tener la certeza de que un sistema sea mejor que el otro. Lo que sí nosotros debemos hacer es garantizar que la institucionalidad pueda realmente funcionar. Entonces digo, la ley se puede discutir, había posiciones, en algunas de las posiciones de los legisladores se veía un debate de verdad, otro es solamente descalificación. Lo que no se puede permitir, uno, el que no está de acuerdo con uno es o está coaccionado o es un delincuente o es un lo que sea. No, no. Somos gente que pensamos distinto, por suerte vivimos en democracia, entonces hay unos que piensan de una manera y otros de otro. No se arregla ni a los gritos, ni a los palos, ni tirando piedras, ni bombas molotov. Se resuelve discutiendo en el recinto. Gobernador, después de esto, seguramente por lo que escuchábamos recién, va a haber una mayoría muy pequeña, no una gran mayoría, que va a votar a favor y será sancionada la ley. ¿Cómo cree usted que sigue esto después?
Claramente esto ha recalentado mucho la situación. Recordemos que también hubo en el Senado un debate no con esta violencia, no pasó todo esto, en donde el bloque del justicialista introdujo modificaciones, se levantó el piso de actualización que está 5 puntos arriba de lo que va a ser la inflación, o sea, luego ahora apareció el bono, o sea, hay discusiones. El gran desafío nuestro es encarrilar. Daría la sensación que hay un grupo minoritario que no está dispuesto a, primero, aceptar la opinión de la mayoría y, segundo, a transigir en sus ideas. O sea, yo soy opositor al gobierno. El gobierno me ganó las elecciones, nos ganó a todos los peronistas las elecciones. Entonces yo tengo que asumir que la política la debe guiar el que ganó, no el que perdió. A lo sumo puedo corregir, como hemos hecho algunas cosas, podemos proponer alternativas, pero arrogarnos desde la oposición, reemplazar al gobierno, es primero faltarle respeto a la gente que dijo que quiere que gobierne Macri y su gente, ¿no? Bueno, acá cuando usted habla de grupos minoritarios, evidentemente se refiere a la izquierda por un lado y al kirchnerismo por el otro lado, que han sido los dos que han... Claramente. Yo digo, el peronismo que expresan los gobernadores, ¿ha roto ya definitivamente con el kirchnerismo? Sí, primero, no hay una posición uniforme, porque hay gobernadores que no todos pensamos igual. Sí, yo sostengo que hay un sector importante del justicialismo que ha entendido que para poder ofrecerle un futuro a la Argentina no lo puede hacer de la mano del kirchnerismo. Entre eso está usted. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hay que, digamos, para mí la lógica, lo que el argentino necesita de nosotros es, primero, que colaboremos para que la Argentina no viva estas cosas, porque a la Argentina le vaya un poco mejor. Y segundo, en lo estrictamente electoral y político, le ofrezcamos una alternativa superadora, a futuro. O sea, hoy daría la impresión de que el kirchnerismo y algunas de esas fuerzas se transformaron en fuerzas conservadoras, porque lo que quieren es volver al pasado, lo que quieren es evitar los cambios. ¿Qué es eso? Eso es ser conservador. La Argentina lo que necesita es ir para adelante, no ir para atrás. No importa si para atrás son 2 años, 20, 40 o 60. Son nostálgicos de un tiempo que la gran mayoría de los argentinos no quiere volver. ¿Usted cree entonces que hay una división, digamos, en la política, más en la sociedad, no sabemos qué piensa, en la política, de los que quieren, a ver, el statu quo, claro, que esto se escucha mucho en los discursos de la Cámara de Diputados, y los que de alguna manera están diciendo, bueno, cambiemos, modifiquemos algo a ver si la Argentina puede ser distinta? ¿Qué es lo que pasa? La Argentina ya sabemos que, con el déficit fiscal que tiene, con el nivel de endeudamiento que tiene, con los condicionamientos que tiene, o nosotros generamos algunos cambios o nos estrellamos. La Argentina va camino a estrellarse porque este déficit o lo sostenemos con endeudamiento o con emisión monetaria. Las dos cosas nos hacen estrellarnos. Ya probamos con el camino de la emisión y nos fue muy mal. También ya probamos en la Argentina en los 90 con el camino del endeudamiento y también nos fue mal. Entonces, hoy creemos que hay que hacer algo distinto. Hay algunas cosas que estamos coincidiendo, necesitamos reformar esto. Hemos firmado un pacto fiscal, que es lo que se quiere aprobar en el Congreso, en donde todos hacemos un esfuerzo. La nación va a administrar menos recursos, las provincias vamos a administrar menos recursos, en el entendimiento que hay que ordenar la Argentina. Porque si seguimos pensando, esto ya no es una cuestión ni ideológica ni nada, es práctica. Claro, pero ¿sabe cuál es la otra división que hay entre las personas que tienen un trabajo ejecutivo, como ustedes los gobernadores, y los que son legisladores, y sobre todo los que son legisladores muy jóvenes, hoy escuchaba, que hablaban de una Argentina de continuar? Uno que se enorgullecía de que Cristina haya dejado el gobierno que dejó y el Estado que dejó. Digamos, me parece que hay también una diferencia ahí entre lo teórico y lo ejecutivo. Lo que pasa es que la vida real, cuando uno, desde la tarea de función pública, pero también pasa en la actividad privada, un empleador que tiene que dar empleo, un empleador que tiene que generar condiciones para que su comercio pueda realmente ser sustentable, un productor, un industrial, lo que sea, sabe que necesita un país en orden, que el Estado, en definitiva, sea el ordenador y no el desordenador de la sociedad. Y hasta ahora, mal que nos pese, y es responsabilidad de todos, de peronistas, de otros partidos, lo que sea,
no hemos ayudado a que el Estado sea un facilitador. Más bien ha sido algo que ha complicado el desarrollo, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta, gobernador, porque también me sorprendió eso hoy, que no solo vi esa división, digamos, entre algún peronismo y el kirchnerismo, sino también una división entre el peronismo y los sindicatos, porque mientras ustedes estaban en el Congreso, de alguna manera apoyando la votación de esta ley y el quórum, la CGT convocaba un paro, ¿no? Esto es novedoso en la historia del peronismo, Sí, ¿no? claramente es novedoso y claramente nosotros tenemos que empezar a resignificar lo que somos y qué hacemos. De hecho, en el propio gremialismo no todos han tenido la misma posición. La UTA no, Boca tampoco se dice. Exactamente, hay algunos que van entendiendo que el camino de la Argentina es empezar a construir. Eso que está pasando en el peronismo pasa en otras fuerzas políticas y también en otras organizaciones como los gremios y demás, en donde hay distintas miradas. Hay aquellos que se aferran a lo conocido y no siempre lo conocido es bueno. Nosotros creo que tenemos, los peronistas, que hacer el aprendizaje de cómo ser oposición responsable, no sumarnos a esa, digamos, no puede haber una expresión de solidaridad a ese nivel de violencia desde lugares institucionales. Todo lo contrario, el repudio debe ser unánime de absolutamente todos, porque en definitiva eso es algo intolerable para la democracia, ¿no? Le agradezco mucho, gobernador. Muchas gracias. Bien, estamos con el jefe del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, desde el Congreso. Buenas noches, Negri, ¿cómo está usted? Bien, Joaquín. Acá estamos, perdón, Joaquín. Lo dejo en contacto directamente con Mario Negri. Mario lo escucha Joaquín Morales Solá. Hola, Joaquín, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias, Gonzalo. Negri, ¿cómo está, cómo ve la situación en este momento? Pero me gustaría también que haga un análisis de lo que sucedió hoy, sobre todo alrededor del Congreso, ¿no? Acá creo que zafamos hoy de una situación de violencia que podría haber sido incontenible, porque de ninguna manera era proporcional la protesta legítima que pueda haber frente a una ley que puede no gustar con el vandalismo que existió alrededor del Congreso, que desgraciadamente y en forma simultánea no creo que haya sido coordinada. Muchos diputados del Frente para la Victoria intentaban, pintando un panorama de caos, que se frustre la continuidad de la sesión, como lo lograron la semana pasada, lamentablemente. Imaginemos por un instante que obviamente nadie quiere ni la represión ni repudia los hechos de violencia injusta, pero no era Norma Plas la que estaba con un mortero tirando y que detuvieron. Hay 70, 80 policías heridos, muchos detenidos, todos lamentamos que eso suceda y me parece que tiene que ver más con un retroceso y fundamentalmente porque en algunos me parece que el pasado con violencia es una suerte de adrenalina, creen que puede llevar de nuevo una suerte de debilidad o de desgaste del gobierno. No ha sido proporcional, inclusive si alguien piensa que causa un daño a la ley con el nivel de violencia y el atropello a las instituciones. Yo creo que hay que recobrar la paz, hay que enfriar la cabeza y hay que tener un diálogo. El sistema previsional argentino hay que salvarlo, como hay que salvarlo en muchas partes del mundo. Está enfermo, no se le encuentra la solución. El nivel de los aportantes es cada día menor en relación a los que se jubilan. Y además nuestro sistema venía padeciendo una serie de situaciones, dentro de ella la fórmula o el cálculo de actualización del mismo, que distinto a todos los países, el kirchnerismo no pudo incorporar la inflación como parte del cálculo porque no había en el INDEX ninguna forma, es más, era trucho, no teníamos datos oficiales, entonces fue por la recaudación y salario. En el 2014, el 2015 se fueron abajo las jubilaciones. Y si además de eso usted va con una reforma integral tributaria, donde además va a bajar impuestos porque quiere hacer una reforma laboral, porque hay 4 millones de compatriotas que están en negro, están afuera del mercado laboral, que debe hacer los aportes para que cobren los activos, y usted baja los impuestos y sigue con el sistema de recaudación, lo que hace es profundizar el déficit. Ahora, para discutir ese cálculo, ¿se puede plantear una situación de caos en la Argentina y enarbolada y encabezada sin ningún pudor por quienes hasta hace 2 años
con el sistema previsional ensayaron un montón de cosas. En el 2010, cuando Cristina pisaron las jubilaciones, que llegaba al 58%, Joaquín, fue cuando vino la catarata de juicios, que siempre decimos que murieron 300.000 jubilados, porque había 2 jueces laborales que hacían lugar a los amparos y se le pidió juicio político en el Consejo de la Magistratura. Y en la reforma judicial esa democrática que decían ellos que hacían, crearon una cámara de casación laboral. Y me acuerdo cuando Cristina habló en cadena nacional, cuando el 82% móvil, que ahora por primera vez se va a aplicar a la mínima, y lo vetó después de haber sido votado por ambas cámaras, y habló de los caranchos que quebraban fiscalmente al país. Entonces, ha tenido un montón de momentos de turbulencia el país. El gobierno puede equivocarse, o no sé si comunicó o no comunicó bien. Hay un desfasaje, sí, en el trimestre. Una discusión que en principio aparece como pérdida, pero que atado a la inflación, hasta los economistas reconocen que va a haber recuperación en el ingreso de los jubilados. Y esto no quiere decir que estén ganando bien los jubilados. Es un desastre, pero es el sistema también que merece una discusión profunda, porque hay que financiarlo. Acá hubo un fondo de sustentabilidad, nos acordamos nosotros, que juntaba miles de dólares. ¿Y a dónde fueron? Se repartían computadoras, ¿se acuerdan? Nadie sabe dónde están. Financiaban fútbol para todos. Entonces, atravesamos una crisis que siempre golpeó sobre los jubilados. Y después, por supuesto, tenemos el universo de jubilados que yo me siento orgulloso, casi el 80-90% están cubiertos en la seguridad social. Pero el impacto fiscal fue que le metieron 3.600.000 jubilados nuevos con una moratoria, es decir, que no habían hecho aportes. Y eso hay que soportarlo con algo, la plata hay que sacarla de alguna parte, porque eso fue en detrimento de los que estaban cobrando. Entonces, el gobierno se puede equivocar, ha hecho mucho en política de previsión social. La UH son 4 millones de chicos que son cubiertos. Ahora se va a actualizar el trimestre entero. Pero nos debemos un debate en serio, profundo, hay una comisión hacia adelante, para que sea viable el sistema de previsión. Cuando uno saca la plata de un lado, tiene que ponerla del otro. Y acá hemos hecho a la vez una reforma tributaria y un pacto fiscal con los gobernadores. ¿Qué significó? Sacar una parte del financiamiento del sistema de seguridad social. Sacamos el impuesto de ganancia, que financiaba parte de eso, y se lo repartimos a todas las provincias. Hemos incorporado el impuesto al cheque, pero obviamente que esto trae una modificación que va calzada con el nuevo cálculo y con una reforma tributaria que tenemos que votar. Hay que tener una mirada más amplia. Lo que no se puede hacer es jugar con la sensibilidad de los jubilados y manotearlos y pasarlos de una mano a otra, como si la vida de ellos no importara. Acá se murieron 300.000 jubilados esperando el resultado de un juicio. Cuando vino la respuesta del gobierno y se pagó ahora 1.200.000 jubilados, juicios que se habían iniciado años atrás, ahora nos dicen para qué lo hicieron si hubieran quedado con plata. No sé si está bien o está mal. Lo que sé sí es que hubo una respuesta, un intento de respuesta, con errores, con aciertos. Pero lo que es injustificable, los que sueñen que la violencia los va a llevar de nuevo al poder. El país funciona con instituciones y en el Congreso lo que hay son representantes del pueblo y uno vota a favor o en contra. Lo que no se puede hacer es repartir fósforo en la sociedad. Mario, déjeme hacer una pregunta, porque yo deduzco de lo que usted dice que hoy hubo una estrategia que era provocar violencia en la calle por un lado y por otro lado alargar la sesión en la Cámara de Diputados pidiendo que se levante la sesión por la violencia que había afuera. ¿Usted cree que eso fue una estrategia mancomunada entre los dos sectores, entre el de afuera y el de adentro? No sé si fue mancomunada entre los dos sectores, pero convergían en el mismo sentido. Metieron 50 cuestiones de privilegio. Nosotros tuvimos que hacer algo de la escuela de Gandhi, estar en silencio y dejar que nos insulten y digan lo que quieran y como si no tuvieran nada que ver con el pasado, porque no queríamos que se caiga la sesión. Pidieron un cuarto intermedio, hablamos entre los presidentes de bloque, averiguamos porque nos preocupó el tema que planteaban de la violencia, la inseguridad, y pudimos arrancar la sesión de nuevo. Hay gobernadores, hace años que no se ve, igual que la semana pasada, un nivel de violencia adentro, primero de este recinto, como fue en Tropele la semana pasada, y ahora un clima así como si festejaran. Miren,
es como decir, sacar el manual de operaciones, ¿no? Primero mentí, después apretá y creo que podemos volver. No es así, no es así. Ese fue el pasado de la Argentina que nosotros tenemos que dejar atrás. Macri va a dejar de ser presidente. Ahora, el sistema de previsión social, ¿va a ser sustentable después de Macri? ¿Lo van a bancar como lo bancaban ellos antes? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿O vamos a seguir jugando con nuestros viejos? ¿O se va a seguir siendo parte de la disputa barata política? No, están en el centro de la escena y estuvieron 12 años con ellos en el centro de la escena. Ahora han descubierto la pólvora. Ahora han descubierto que podrían ser millonarios los jubilados, ellos. Hasta luego. Entonces, Mario, lo que pretendo es que pongamos paz, racionalidad. Mario, déjeme hacer una pregunta. ¿Usted cree que de este día, más que de esta noche, de este día, el presidente o el gobierno va a salir fortalecido o va a salir debilitado? Porque la verdad que las imágenes que se han visto hoy en televisión, usted no lo podía ver porque estaba ahí en el recinto, fueron muy duras, como no se vivió, yo creo que no se las vio desde el 2001, ¿no? Sí, yo creo que hay en el fondo una idea de debilitar la democracia, ¿no? Para cualquiera que mire de afuera. La memoria lo trae al pasado rápidamente y al pasado inmediato. Mire, yo no quiero ser duro. Creo que la semana pasada tuvieron la percepción de que podían debilitar la autoridad del presidente. La vieron cerca cuando se suspendió la sesión. Ya independientemente de la importancia de la ley, acá me parece que se estaba jugando otro partido de bocha. No se estaba jugando a pegarle al chico, sino a pegarle a la bocha grande, ¿no? Buscar cerrar, sitiar, debilitar y convertirse en imprescindibles, como solo ellos puedan gobernar la Argentina. Mario, déjeme hacer una pregunta sobre el final. Si usted cree que si en este momento fuera la votación, el proyecto sería aprobado, y si esto es así, si estos números a favor se van a extender hasta el final de la votación. Bueno, hay 90 anotados para hablar, Joaquín, todavía. Esperemos que vayan bajándose, reduciendo la lista. Si no, tendríamos que estar como hasta las 8 de la mañana. Confiamos que el acuerdo que se formuló se lleve adelante y se trasladen los votos. Obviamente, nadie pone las manos en el fuego. Yo creo que sí. Nosotros no vamos a entrar en ningún juego de violencia. Superamos esa etapa hace unas horas, que fue casi como un clic. Y creo que cuando nos calmemos, hay que hablarle al país para explicarle con sinceridad la situación del sistema, de que los jubilados no están bien, pero también explicar cuál es el camino por donde salimos. Hay que salir del enredo, del ruido y del bochinche, de la violencia y de la politiquería, para que aquel que está esperanzado o que cree que se hipoteca su futuro tenga una explicación. Y eso lo debe hacer el gobierno, no lo puede hacer otro. Mario, una última pregunta. ¿Usted cree que porque vi mucha tensión y mucha violencia por momentos en las palabras, sobre todo de los kirchneristas y la izquierda hacia ustedes? ¿Usted cree que usted que ha hecho buenas relaciones en el Parlamento, usted cree que esto va a significar una ruptura en la relación entre algunos diputados y ustedes del oficialismo? Yo creo que siempre hay gente sensata, ¿no? A veces lo que sucede en el recinto queda en el recinto. Lo saben tomar las pasiones. Yo cuando más ruido hay, más serenidad tengo. Porque creo que siempre hay que tener un puente tendido. Porque nosotros ni somos dueños de la verdad, ni tampoco somos mayoría. Y la transición de la democracia a los 30 años va a consolidar una democracia el día que esto se haga un hecho normal. Y no que estemos esperando a ver si el que está gobernando, que no es del peronismo, va a terminar su mandato porque ellos vienen empujando para ver si suben antes. Yo creo que, mira lo de Chile, yo lamentablemente tiene muchos problemas internos, ¿no? Social, económico, todo. Pero la verdad que tengo una sana envidia, ¿no? Una presidenta que ganó, una presidenta que perdió con el mismo candidato, lo habla por teléfono, toman café, desayunan. Y acá parece que se puede quemar el país en un día. Mario, le agradezco muchísimo su amabilidad de haber estado en medio, del debate con nosotros. Gracias, Gonzalo. No, y pedirle a la población tranquilidad nada más.
Hasta luego, Joaquín. Gracias, hasta luego. Bien, ahora estoy con Mariana Zubik. Mariana, la primera pregunta obviamente tiene que ser sobre esto que está pasando, cuál es su opinión de lo que ha pasado hoy en la ciudad, porque ha sido primero el Congreso, después 9 de julio, Avenida de Mayo, en fin, y lo que también pasó dentro del recinto, ¿no? La violencia los define, ¿no? ¿A quiénes? Y los define a aquellos que desde de adentro, muchos, ¿no? De adentro del recinto, escudados en los fueros, fogoneaban, comandaban y lideraban los desmanes y la violencia afuera. Y además yo creo que es importante diferenciar los manifestantes de aquellos que con molotovs y destruyendo con masas y martillos la plaza, tiraban cascotes a los policías. Creo que ya son 48 los que están en este momento. No, 71 sí, son. 71. 71 policías. Hay uno que creo que está bastante grave. La realidad es que esa violencia, como les decía, los define. Es algo que lamentablemente yo lo he visto y lo veo hace 26 años. Y hay un... ¿Esta violencia se daba en Santa Cruz? Claro. Y lamentablemente, cuando empecé a mirar las imágenes y vi la decisión de la jueza, recordé el caso Sayago. Recordemos el caso Sayago. Néstor Kirchner, literalmente, le tira un muerto a Sergio Acevedo. Eso fue un golpe del kirchnerismo a Sergio Acevedo. ¿Por qué? Porque Sergio Acevedo, en aquel momento, no quería adelantar 600 millones en concepto de certificados de obra pública a Lázaro Báez. Y porque había blanqueado los fondos de Santa Cruz. Y porque estaba dispuesto a investigar determinadas cosas. ¿Qué es lo que hacen? En cabeza, en aquel momento, de Julio De Vido y de Zanini, dejan sola liberada, a través del juez Quelín, kirchnerista, que continúa en Las Heras, desarman a la policía y matan a un policía. Estaban tomadas, absolutamente, esto duró más de un mes. Y la violencia fue sostenida, fue orquestada y fue planificada. Desde el gobierno nacional en ese momento. Desde el gobierno nacional en ese con momento. Néstor Kirchner de presidente, Acevedo de gobernador. Y hubieron antecedentes anteriores, recordemos Barisat, cuando atropella a los docentes en Santa Cruz. Es decir, la violencia los define, pero los entrampa y los fagocita. Y hay algo que es importante ver, porque creo que las imágenes que hemos visto también muestran algo. Vos, para poder disimular la violencia, lo haces con la mentira. Y eso es lo que han hecho, han orquestado una gran mentira y le han mentido al pueblo de la nación argentina. Y para poder mantener esa mentira, lo hacen con violencia. Es decir, es un círculo vicioso, es un círculo que termina y empieza en la violencia. Pues es un tema cultural. Y es lo que los argentinos ya no quieren más. En casi todo el país, ¿no? Mariano, ¿crees que hay miedo de parte de los Kirchner y que por eso provocan todo esto? Mucho miedo. ¿Miedo En cabeza de Agustín Rossi. Y le voy a decir por qué. Hace unos días sucedieron dos hechos que la violencia y estos desmanes han tapado. Y es una pregunta que deberíamos hacernos en este momento y que creo que los medios, si no estuviese pasando lo que pasa, nos deberíamos de preguntar. Y es en función de los informes que aparecieron, donde confiesan el canciller iraní el tema del pacto con Irán y que habían acordado levantar las alertas rojas. Entonces la pregunta que deberíamos recordar en estos días es ¿quién mató a Nisman? Eso por un lado. Y por otro lado, un suceso que tuvo en vilo a todos los argentinos, una tragedia, y al mundo, que es la desaparición de Lara San Juan. En horas de la desaparición de Lara San Juan, Lelita Carrió nos pide a todos nosotros, al equipo de investigación, a Mariana Stillman, a Paula Oliveto, a Juan Manuel López, Juan Calandri, que investiguemos esto. Y nos encontramos con algo mucho más grande, mucho mayor. Lamentablemente, presentamos una denuncia, esto fue tomado por el juez Torres, y denunciamos a Agustín Rossi, a Nilda Garré. Que hoy estuvo hablando. Sí, que hoy estuvo hablando sin ninguna vergüenza. Nilda Garré también habló. Y recordemos Rossi, que fue integrante de las listas del Parlamento del Mercosur y fue parlamentario del Mercosur junto con José López, con Milagro Sala, compañero mío en el Parlamento del Mercosur, que nosotros le sacamos los fueros con esa campaña de Chau Fueros, y que ahora está refugiado en el Congreso con los fueros, porque la realidad es que él, siendo ministro de Defensa, tiene que responder por muchas cosas, entre ellas por la actual desaparición de Lara San Juan. ¿Y por qué?
Porque sí, eso es Nosotros importante. cuando empezamos a investigar la desaparición del Ara San Juan nos encontramos con una asociación ilícita. La misma asociación ilícita encabezada por Cristina Desde el Kirchner. Estado. Desde el Estado. ¿Cómo era esa asociación ilícita? Era entre los exministros de Defensa, Nilda Garré, Puricelli y Rossi, en la reparación y media vida de la mayoría de la flota de mar y fuerza de submarinos entre el 2005 y el 2015. Y esta triangulación se daba entre el Ministerio de Defensa, entre las Fuerzas Armadas, entre Tandanor y algunas empresas que el hermano de Nilda Garré, que en aquel momento era el asesor del Ministerio de Defensa, había direccionado a empresas amigas, contrataciones directas. Y esto le significó al Estado argentino cifras millonarias en concepto de coima y de sobreprecios. Y significó el desenlace que hemos vivido los argentinos, lamentablemente. A ver, Mariana, porque una cosa es que se paguen coimas pero se hagan los trabajos bien hechos, y otra cosa es que se paguen coimas y encima no se hagan los trabajos. Así fue. ¿Estamos ante esta última situación? Sí, ante eso. Mira, nosotros encontramos que en el Ara Salta, Ara San Juan, Santa Cruz, Fragata Libertad, Irizar, patrulla de submarinos, perdón, patrulla oceánica, y casi la totalidad de la fuerza de submarinos y flota de mar, en casi la totalidad hubieron informes de la SIGEN e informes clasificados y reservados de la Armada que dan cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el caso del Ara San Juan. En el caso del Ara San Juan, la primera contratación y programa, porque esto se llama Proyecto 1700, decía que la reparación de media vida del Ara San Juan iba a costarle al Estado argentino 23 millones. Luego, sin justificación, eso ascendió a 57 millones y terminó costando 127 millones. Ahora, ¿cuál fue el resultado? De dólares, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el resultado? No, pesos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Vos decís, bueno, tardaron, en primer tiempo eran 25 meses y terminaron en 69 meses. Eso significó la caída de garantías y significó también la contratación directa a 2 empresas. Esto fue dirigido, direccionado y supervisado por Rossi, Nilda Garré, Puricelli y fundamentalmente Raúl Garré. El hermano de Nilda Garré. El hermano de Nilda Garré. A 2 empresas, en el caso del Ara San Juan, Ferrostal y Hawker, que es la subsidiaria. En el informe de la SIGEN, empresa alemana que en Múnich, uno de los directivos está preso, porque se constató que es una de las empresas que mayor coima recababa en Alemania y se jactaba de esto haciendo negocios en Portugal, en Colombia y en Chile. Tienen una especie de Odebrecht. Se arrepiente uno de estos directivos y empieza a contar. Y empieza a contar los negocios en la Argentina. Allí, por entonces, en el año 2003, en la justicia argentina, Ariel Lijo procesa a los directivos de Tandanor, de Ferrostal, gente del Ministerio de Defensa, y comprueba que habían cobrado 130.000 euros en concepto de coimas y los embarga por 1,1 millones de pesos. Usted se preguntará qué pasó con esto. Ellos interpusieron una medida y esto quedó en la Cámara Federal, Sala 1, durmiendo desde el año 2014. Luego, un marino de la Armada, 2, plantean irregularidades con el Ara San Juan. Irregularidades graves. Es decir, acá no es solamente cuestiones de sobreprecio y de corrupción, sino que sobreprecio y corrupción, dilación en los tiempos, y el resultado fue nefasto. ¿Por qué? Lo que ellos plantean es lo siguiente. Una de las empresas, por ejemplo, con el Irizar, que debió haber hecho la reparación del Irizar, se llama STX Europa. Son finlandeses y son especialistas en esto. De hecho, fueron quienes construyeron los rompehielos. ¿Qué sucedió? Viene esta empresa que tenía el expertise para poder reparar el Irizar, recordemos, tuvo un incendio. Nosotros tenemos en la causa testigos que dan cuenta de esto y que tuvieron que irse de la Armada porque fueron perseguidos por quien fue el jefe de la Armada, Srur. El que se fue el fin de semana. Exactamente, que en aquel momento, en el año 2010, era el responsable de del sector de material naval. Es decir, hoy Srur va a tener que rendir cuentas ante la justicia por la reparación del Irizar, de Fragata Libertad y del Ara San Juan. Entonces, ¿qué nos encontramos? Encontramos que a pesar de todas esas reparaciones,
Tanto el submarino como el Irizar no quedaron bien. Quedaron con graves irregularidades y falencias. Por ejemplo, una de las recomendaciones, no soy experta en la materia, tan solo cito a personas que están en la causa, nos explicaban que en el caso del submarino Ara San Juan debió haber tenido cerca de 500 singladuras. El Ara San Juan partió con solo 100 singladuras. ¿Qué significa esto? Mareas. Porque ahí es donde se detectan los vicios ocultos de las naves. Y salió con novedades. ¿Qué significa novedades? Con irregularidades, con problemas. Cuando terminan, por ejemplo, de reparar el Irizar, yo te voy haciendo comparativos, terminan de reparar el Irizar y dan cuenta de 96 novedades. Y de esas 96 novedades yo te voy a leer, luego de haber pagado. El Irizar iba a costar 325.950.000 pesos. Terminó costando 700 millones. El doble. Lo iban a hacer en 27 meses. Terminó en 79 meses. Y los problemas con los que terminó este rompehielo fue problemas de propulsión de navegación, generación y alimentación eléctrica, seguridad y abandono en el mar, frigoríficos, lucha contra incendio, aire acondicionado, habitabilidad, medición de niveles de tanque, compresores, burbujeo, etc. Es decir, 96 novedades tenía el Irizar cuando terminaron de repararlo, cuando la realidad es que podríamos haber comprado 2, y el Irizar terminó siendo un buque polar en vez de un rompehielo, y esto sucede hoy, no puede romper el hielo. ¿Y qué participación está aprobada de los exministros, de Puricelli, Garré, Rossi? ¿Qué la contratación con la mayoría de estas empresas. Te voy a dar ejemplos. En el caso de el Irizar, te contaba que era STX Europa, la empresa que debió haber hecho la reparación. En cambio, ahí interviene Raúl Garré y direcciona esto a otra empresa amiga. Y algunas de las reparaciones en su totalidad la hace Marine Logistics S.A., una empresa beneficiada por Raúl Garré. Raúl Garré se encargaba, con el viso de Nilda Garré, de lo que era el mercado negro. Y quienes están en la Armada saben muy bien de lo que estoy hablando, de los rezagos. Por ejemplo, el caso del Irizar. Cuando el Irizar se quema y vuelve al puerto, parte de esos rezagos podían volver a utilizarse y otros no. Los que estaban más o menos en condiciones, Raúl Garré, con la venia de los exministros de Defensa, vende esto en el mercado negro. Es decir, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una situación de indigencia de las Fuerzas Armadas que fue pergeñada por el exministro de Defensa, por Tandanor, que en realidad es así, porque Tandanor se fusiona con Domecq García y es SINAR, y por directivos autoridades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos te dicen, y cuando hablas con ellos te dicen, y lamentablemente lo tenemos que atar todo con alambre. Y hablan en función de, bueno, el dinero que, en el porcentaje del Producto Bruto, que va a defensa. La realidad es que nosotros, en el cálculo que hemos hecho del dinero que se han robado estos exministros, en complicidad con Tandanor y con estas empresas, ha sido una cifra de miles de millones. Gracias, Mariana. Gracias a vos. Una pausa. Bien, decía al principio que este era un día dramático y lo sigue siendo, por lo menos hasta que termine la votación de la reforma provisional, que se calcula que va a ser a las 4 de la mañana, y se sepa ahí si esta ley fue aprobada o no. No se trata ya de esta ley, en realidad se trata de muchas cosas. Hoy fue un día, la verdad, que muy violento, que nos recordó imágenes del 2001, a veces imágenes peor que la que vivimos en el 2001. Hubo periodistas agredidos, heridos, 2 colegas de acá, de TN y Canal 13, un colega de C5N. Esta noche ya se habían producido algunos cacerolazos. Los cacerolazos son algunos en contra y otros a favor del gobierno. En las redes sociales la opinión está muy dividida, en favor, en contra. Es decir, hay todavía un clima de ebullición a partir de lo que pasó durante todo el día. Pero la verdad que yo creo que lo peor que se vivió hoy fueron las 4 horas, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, más o menos, en la que
los violentos, que digamos, venía una manifestación multitudinaria, pero mayormente pacífica, donde había sindicatos históricos, ¿no? Sindicatos, por ejemplo, como UOM, SUTEBA. Esos sindicatos se apartaron cuando los violentos tomaron la vanguardia, el liderazgo, digamos, de la manifestación, y ahí sí se empezó una batalla campal que duró 4 horas, según, y digo 4 horas porque esto es lo que dijo el secretario de Seguridad de la capital, D'Alessandro, que dijo que durante 4 horas se había visto el nivel de agresión de los violentos, sobre todo en ese momento en la Plaza de Mayo. Tal es así que cuando empieza a actuar la policía metropolitana, se da cuenta que ya no tenía capacidad para actuar, porque uno vio las imágenes muy preocupantes de pequeños grupos de policía rodeados de manifestantes muy violentos. Entonces ahí el Gobierno Nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mandó la Policía Federal, que efectivamente fue la que disolvió las manifestaciones, como sucede siempre, porque digamos la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura son las fuerzas con más experiencia en esta clase de cosas. Y decía que había imágenes peores que la del 2001, porque yo no recuerdo en el 2001 que se haya visto tanta cantidad de piedras, escombros, cascotes en la playa, en la Plaza de Mayo. Llegó un momento en el que las veredas de Avenida de Mayo, digamos la calle unida por las dos veredas, estaba llena de esas cosas que se usaban como una lluvia de piedras que caía sobre la policía. Por eso hay tantos policías heridos, 71 policías y uno en estado realmente grave. Digo, ¿qué es lo que se buscaba con esto? Una reforma como se planteaba hoy en el recinto. La verdad que a mí la hipocresía en el recinto, sobre todo de algunos diputados, me fastidió mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar se hablaba en los primeros discursos, en lo que siempre durante 40 discursos dijeron lo mismo, que había que levantar la sesión por lo que estaba pasando afuera, y como bien dice el diputado Negri, recién decía el diputado Negri, y como bien de alguna manera insinuó también el gobernador Urtubey, 2 personas de partidos distintos, de alguna manera había una coordinación entre el adentro de la Cámara y el afuera. Afuera eran cada vez más violentos y adentro cada vez más insistían con levantar la sesión por lo que estaba pasando afuera. Digo, había hipocresía porque describían dentro del recinto. Claro, los diputados están dentro del recinto y no están viendo las imágenes de lo que pasa afuera. No son como nosotros, que nosotros estábamos en nuestra casa o en nuestra oficina y podíamos ver lo que estaba pasando adentro y lo que estaba pasando afuera del recinto. Los diputados solamente saben lo que está pasando adentro. Y describían estos diputados, sobre todo los kirchneristas y también la izquierda, la del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Polo Obrero, todos ellos decían lo mismo, que describían a los que estaban afuera como una especie de ángeles caídos que la policía los estaba masacrando. Y en realidad era al revés, era la policía la que estaba siendo golpeada por los manifestantes, por lo menos en las primeras horas, hasta que después el Estado reaccionó y puso orden. Pero esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué perseguía esto? Miren, yo hoy me crucé con 3 o 4 colectivos de estos micros que traen a los manifestantes, y todos al costado, en un cartel enorme, decían fuera Macri. No decían vivan los jubilados, hay que cambiar la ley de previsión, no le saquen plata a los jubilados, no, nada de eso. Fuera Macri. Esta era la consigna que llevaban los manifestantes que iban ahí. Entonces creo que, digamos, ahora, creo que lo que se buscaba era debilitar al presidente. Si hoy no se hubiera hecho la sesión, el presidente hubiera estado mucho más debilitado, porque ya sería ya hubiera sido la segunda sesión consecutiva que no la podía manejar el oficialismo, teniendo el quórum y los votos necesarios para aprobar. No es una gran mayoría la que tiene, es una mayoría muy breve, muy estrecha, pero la puede aprobar a la ley. Creo que otra cosa es si tal como están las cosas, obviamente, si tal como parece, esta ley se aprueba. Yo creo que a partir de mañana
el presidente va a aparecer con otra estatura política, porque en primer lugar enfrentó la rebelión, la violencia, logró que le aprobaran la ley, porque en última instancia lo que acá estaba en juego, tanto para la oposición como para el propio Macri, después de lo que pasó hoy a la tarde, era la fortaleza o la debilidad del presidente. Ya no era si la ley era así o asá, era la fortaleza o la debilidad del presidente. De un presidente que no se puede comparar con el 2001, porque acaba de ganar una elección. De la Rúa había perdido la elección de octubre del 2001. Este la ganó. La Argentina del 2001 venía de 4 años de depresión económica, que es una categoría mucho más profunda que la recesión económica. La economía argentina este año, después de pasar momentos de inflación muy alta, de tener un proceso recesivo también largo o estancamiento muy largo, desde el 2012 que estamos en estancamiento, en el segundo semestre de este año empezó a crecer de nuevo. Es decir, la situación por donde se la mire no es la misma del 2001. Pero este sector violento que hoy quiso crear la imagen del 2001 y la creó de alguna manera cuando veíamos en televisión y nos recordaba cuán parecido era lo que hoy sucedió en la capital con lo que sucedió en aquellos momentos del 19 y 20 de diciembre del 2001, fechas que algunos diputados kirchneristas hoy recordaron con cierta solidaridad y también con la esperanza, espero que vana, de que en este año se repitan los mismos acontecimientos que hace 16 años. Chau, hasta lunes de mi parte, pero TN sigue transmitiendo desde el Congreso y desde la calle todo lo que está pasando en torno a esta ley. Chau, hasta lunes.